Obras completas. Tomo 1. Amor, culpa y reparación. Por Melanie Klein. 38. 10. La personificación en el juego de los niños. 2. Las imagos adoptadas en estas fases tempranas del desarrollo del yo llevan el sello de los impulsos instintivos pregenitales, aunque estén estructuradas en realidad sobre la base de los objetos edípicos reales. Estos niveles tempranos son responsables de las imagos fantásticas que devoran, cortan y dominan, en las cuales vemos una mezcla de varios impulsos pregenitales. Siguiendo la evolución de la libido, estas imagos son introyectadas bajo la influencia de puntos de fijación libidinal. Pero el superior en su totalidad está hecho de varias identificaciones adoptadas en los diferentes niveles de desarrollo cuyo sello llevan. Cuando comienza el periodo de latencia, termina el desarrollo tanto del superyo como de la libido. Ya durante el proceso de su construcción, el yo emplea sus tendencias de síntesis tratando de formar una totalidad de estas identificaciones parciales. Cuanto más extremas y contrastantes las imagos, tanto menos brillante será la síntesis y tanto más difícil será mantenerlas. La influencia excesivamente fuerte ejercida por esos tipos extremos de imagos, la intensidad de la necesidad de figuras bondadosas opuestas a las amenazadoras, la rapidez con la cual los aliados pueden transformarse en enemigos, que también es la razón por la cual la realización de deseos en el juego se quiebra tan frecuentemente, todo eso indica que el proceso de sintetizar las identificaciones ha fallado. Este fracaso se manifiesta en la ambivalencia, la tendencia a la ansiedad, la falta de estabilidad con que ésta puede ser derrumbada y la defectuosa relación hacia la realidad característica de los niños neuróticos. La necesidad de una síntesis de superyo surge de la dificultad experimentada por el sujeto en llegar a un acuerdo con el superyo formado de imagos de estas naturalezas opuestas. Cuando comienza el periodo de latencia se incrementa la exigencia de la realidad. El yo hace aún mayores esfuerzos para obtener una síntesis del superyo para que sobre esta base se llegue a un equilibrio entre el superyo, el ello y la realidad. Llega a la conclusión de que esta disociación del superyo en sus identificaciones primarias introyectadas en los diferentes estadios del desarrollo es un mecanismo análogo a la proyección con la que está estrechamente conectado. Creo que estos mecanismos, disociación y proyección, son un factor principal en la tendencia a la personificación en el juego. Por medio de ellos, la síntesis del superyo, que solo puede ser mantenida con mayor o menor esfuerzo, puede ser abandonada por el momento y, además, disminuye la tensión a tener que mantener la tregua entre el superyo como un todo y el ello. El conflicto intrapsíquico se hace así menos violento y puede ser desplazado hacia el mundo externo. El placer así obtenido se incrementa cuando el yo descubre que este desplazamiento hacia el mundo externo le proporciona diversas pruebas reales de que los procesos psíquicos, con su catexia de ansiedad y culpa, pueden tener un resultado favorable y puede reducirse la ansiedad. He mencionado ya que el juego revela la actitud del niño hacia la realidad. Quiero aclarar ahora cómo la actitud hacia la realidad está emparentada con los factores de realización de deseos y personificación que usamos hasta aquí como criterio de la situación mental. En el análisis de Erna, fue imposible durante mucho tiempo establecer una relación con la realidad. Parecía no existir un puente sobre el abismo que separaba la madre real, cariñosa y amante, y las monstruosas persecuciones y humillaciones que ella infligía a la niña en el juego. Pero cuando el análisis llegó al punto en que los rasgos paranoicos se hicieron más prominentes, apareció un mayor número de detalles que reflejaron a la madre real en forma grotescamente distorsionada. Al mismo tiempo se reveló la actitud de la niña hacia la realidad, que había estado por cierto muy distorsionada. Con una capacidad notablemente aguda de observación, Erna captaba los detalles de las acciones y motivos de los que la rodeaban. Pero de una manera irreal, los incluía en su sistema de ser perseguida y espiada. Por ejemplo, creía que las relaciones sexuales entre sus padres, que imaginaba realizarse invariablemente cuando los padres estaban solos, y todas las muestras de afecto mutuo
eran principalmente promovidas por el deseo de su madre de causarle celos a ella, Erna. Ella suponía los mismos motivos en todos los placeres de su madre y en realidad en el goce de cualquiera, especialmente de mujeres. Usaba bonitos vestidos para causarle disgustos, etc. Pero era consciente de que había algo raro en esas ideas y tomaba grandes precauciones para mantenerlas secretas. En el juego de Jorge, el aislamiento de la realidad era, como ya dije, considerable. También el juego de Rita, en la primera parte del análisis, cuando las imagos amenazantes y punitivas eran predominantes, mostraba apenas una relación con la realidad. Consideremos ahora esta relación en la segunda parte del análisis de Rita. La podemos considerar como típica de niños neuróticos, incluso bastante mayores que Rita. En el juego de este periodo apareció, en contraste con la actitud de niños paranoicos, la tendencia a reconocer la realidad solo en la medida en que se relacionaba con las frustraciones que había sufrido y de las que nunca se había recuperado. Podemos comparar aquí el intenso apartamiento de la realidad revelado en el juego de Jorge. Esto le proporcionaba una gran libertad en sus fantasías, liberadas del sentimiento de culpa solo porque estaban tan alejadas de la realidad. En su análisis, cada paso adelante hacia la adaptación a la realidad implicaba la movilización de grandes cantidades de ansiedad y mayor represión de fantasías. Siempre era un gran progreso en el análisis cuando a su turno se levantaban esta represión, se liberaban las fantasías y se vinculaban más con la realidad. En niños neuróticos existe un compromiso, se reconoce una cantidad limitada de la realidad y se niega el resto. Al mismo tiempo existe intensa represión de las fantasías masturbatorias, inhibidas por el sentimiento de culpa, y el resultado de esto es la inhibición del juego y del aprendizaje común en niños neuróticos. El síntoma obsesivo, en el que se refugian, primero en el juego, refleja el compromiso entre la intensa inhibición de las fantasías y la defectuosa relación con la realidad. Y sobre esta base permite solo formas muy limitadas de gratificación. El juego de niños normales muestra un equilibrio mejor entre la fantasía y la realidad. Resumiré ahora las diferentes actitudes hacia la realidad en el juego de niños que sufren diversos tipos de enfermedad. En las parafrenias existe una represión de la fantasía y alejamiento de la realidad. En niños paranoicos, cuya relación con la realidad está subordinada a las vívidas elaboraciones de la fantasía, el equilibrio entre ambas se inclina hacia el lado de la irrealidad. Las experiencias representadas por los niños neuróticos en sus juegos están obsesivamente coloreadas por su necesidad de castigo y su miedo a un resultado desgraciado. En cambio, los niños normales son más capaces de manejar la realidad de manera mejor. Su juego muestra que tienen mayor poder de influir y vivir la realidad de acuerdo con sus fantasías. Además, cuando no pueden alterar la situación real, son más capaces de soportarla porque su fantasía, más libre, les proporciona un refugio. Y también porque la mayor descarga que poseen para sus fantasías masturbatorias, en forma egosintónica, juego y otras sublimaciones, les da mayores oportunidades de gratificación. Examinamos ahora las relaciones entre la actitud hacia la realidad y los procesos de personificación y realización de deseos. En el juego de niños normales, estos procesos testimonian una mayor y más duradera influencia de las identificaciones originadas en el nivel genital. En la medida en que las imagos se aproximan a los objetos reales, se hace más marcada una buena relación con la realidad, característica de personas normales. Las enfermedades, psicosis y neurosis obsesivas graves, que se caracterizan por una relación perturbada o desplazada hacia la realidad, son también aquellas en las que la realización de deseos es negativa y se representan en el juego personajes sumamente crueles. Traté de demostrar con estos hechos que aquí predomina un superyo que está en las primeras etapas de su formación y extraigo esta conclusión. La primacía de un superyo terrorífico que ha sido introyectado en los estadios más tempranos del desarrollo del yo es un factor básico en el trastorno psicótico.
En este trabajo discutí la importante función del mecanismo de personificación en el juego de los niños. Tengo que señalar ahora el significado de este mecanismo en la vida mental de los adultos. Llegué a la conclusión de que es la base de un fenómeno de grande y universal significado, esencial también para el trabajo analítico, tanto en niños como en adultos, a saber, de la transferencia. Si la fantasía de un niño es suficientemente libre, adjudicaría al analista, durante su juego en el análisis, los roles más variados y contradictorios. Por ejemplo, me haría representar el papel del ello, porque en esta forma proyectada, sus fantasías pueden tener una descarga sin inspirar tanta ansiedad. Así, el niño Gerald, para el que representé a la mamá hada, que le traía el pene de su padre, me hacía representar repetidamente el papel de un niño que se introducía durante la noche en la jaula de una mamá leona. La atacaba, le robaba sus cachorros, los mataba y se los comía. Después él mismo era la leona que me descubría y me mataba de manera muy cruel. Los roles alternaban de acuerdo con la situación analítica y el monto de angustia latente. En un periodo posterior, por ejemplo, el niño mismo representaba el papel de hombre malvado que penetraba en la jaula de león y me hacía representar a la cruel leona. Pero en esta ocasión los leones eran rápidamente desplazados por una protectora madre hada, cuyo papel también tenía yo que representar. En ese entonces el niño ya era capaz de representar él mismo al ello, lo que indicaba un progreso en su relación con la realidad, porque su ansiedad había disminuido hasta cierto punto, como estaba demostrado por la aparición de la madre hada. Vemos entonces que el debilitamiento del conflicto o su desplazamiento al mundo externo, por medio de mecanismos de disociación y proyección, es uno de los principales incentivos para la transferencia y una fuerza propulsora en el trabajo analítico. Una mayor actividad de la fantasía y una más abundante y positiva capacidad para la personificación son además el prerequisito para una mayor capacidad de transferencia. El paranoico posee, es cierto, una rica vida de fantasías, pero el hecho de que en la estructura de su superyo predominen las identificaciones crueles y ansiógenas es la causa de que los personajes que inventa sean predominantemente negativos y susceptibles solo de reducirse a rasgos rígidos de perseguidor y perseguido. En la esquizofrenia, según creo, falla la capacidad para la personificación y la transferencia, entre otras razones, por el funcionamiento defectuoso de los mecanismos de proyección. Esto interfiere con la capacidad para establecer o mantener la relación con la realidad y el mundo externo. De la conclusión de que la transferencia está basada sobre el mecanismo de representación de personajes, extraje una sugerencia para la técnica. Ya he mencionado el cambio tan frecuentemente rápido del enemigo al amigo, de la madre mala a la buena. En tales juegos que implican la personificación, este cambio se observa constantemente después de la liberación de montos de ansiedad como consecuencia de las interpretaciones. Pero como el analista asume los roles hostiles requeridos para la situación del juego y los somete hacia el análisis, se produce un constante progreso en el pasaje de las imagos que inspiran ansiedad hacia las identificaciones más benévolas de mayor aproximación a la realidad. En otras palabras, uno de los fines principales del análisis, la modificación gradual de la severidad del superyo, se logra tomando el analista los roles que en la situación analítica le asignan. Esta afirmación expresa meramente lo que sabemos. Es una necesidad en el análisis de adultos, a saber, que el analista sea simplemente un medio en relación con el cual se pueden activar los diferentes imagos y revivir las fantasías para poder ser analizadas. Cuando en su juego el niño le asigna directamente cierto rol, la tarea del analista de niños es clara. Por supuesto que asumiré, o por lo menos dará la impresión de simular los roles que le son asignados. Pero, de no ser así, interrumpirá el progreso del trabajo analítico. Pero solo en ciertas fases del análisis de niños, y tampoco invariablemente, llegamos a la personificación en esta forma manifiesta. Mucho más frecuentemente, tanto en niños como en adultos, tenemos que inferir de la situación analítica y del material
los detalles del rol hostil que nos es atribuido y que el paciente indica a través de la transferencia negativa. Ahora bien, lo que es cierto de la personificación en su forma manifiesta, lo encontré también indispensable en las formas más encubiertas y oscuras de las personificaciones subyacentes en la transferencia. El analista que desea penetrar hasta las más tempranas y angustiantes imagos, o sea, llegar a las raíces de la severidad del superyo, no debe tener ninguna preferencia por un rol particular. Debe aceptar lo que surja de la situación analítica. Como conclusión, deseo decir algunas palabras sobre la terapia. En este trabajo traté de mostrar que la angustia más intensa y apremiante procede del superyo introyectado en un estadio muy temprano del desarrollo del yo, y que la supremacía de este superyo temprano no es un factor fundamental para la génesis de la psicosis. Mi experiencia me convenció de que con la ayuda de la técnica del juego es posible analizar en niños pequeños y mayores las fases tempranas de la formación del superyo. El análisis de estos estratos disminuye la angustia más intensa y abrumadora y abre así el camino para el desarrollo de las imagos bondadosas originadas en el estadio oral de succión y de ahí para lograr la primacía genital en la sexualidad y en la formación del superyo. De esta manera podemos entrever una buena perspectiva para el diagnóstico y curación de psicosis en la infancia.